sublime gracia del Señor. Continuamos con esta serie de enseñanzas sobre los testigos de Jehová. La semana pasada hablábamos de la encarnación de Jesucristo como una doctrina bíblica que nosotros creemos y defendemos, uno de los fundamentos de nuestra fe. Sin embargo, los testigos de Jehová niegan la encarnación de Jesús, afirman que quien estuvo aquí no fue otra persona sino el ángel Gabriel que tomó un cuerpo, cosa que desmentimos con argumentos bíblicos la semana pasada. Finalizábamos mencionando la cita del Credo de Calcedonia en el año 451 como una declaración que hizo la iglesia de aquella época para desmentir esta herejía que atacaba a la iglesia. Lo leíamos la semana pasada, como la iglesia históricamente ha establecido, ha desarrollado credos y confesiones para defender la fe. De igual manera, nosotros leemos las cartas del Nuevo Testamento y no fue que las cartas del Nuevo Testamento los apóstoles estaban despachados y se pusieron a escribir por escribir. No, la mayoría de cartas del Nuevo Testamento están escritas porque era necesario defender la fe y organizar la iglesia. Si ustedes leen las cartas, por lo general, en todas, casi en todas, hay una defensa ante una amenaza contra la fe cristiana, ante una herejía. Y esto ha asediado a la iglesia por siglos. En los inicios, creo, los apóstoles, la didaje, los diferentes concilios, concilio de Nicea, con el credo de Atanasio, concilio de Calcedonia. Así a lo largo de la historia ha habido diferentes concilios que han promulgado documentos en los cuales se defiende la fe. Entonces este asunto del ataque a la encarnación, la deidad de Jesucristo no es nuevo, viene de siglos, desde el mismo inicio de la iglesia, porque fue lo que prometió el Señor en su palabra. Pablo dice, cuando yo salga, Dios me vaya, van a venir hombres perversos, y dice, lobos rapaces, de vosotros mismos se van a levantar hombres perversos, que van a querer destruir a la iglesia. Y eso ha sido la constante a lo largo de los siglos. Entonces hoy vamos a continuar, vamos a concluir el tema de la encarnación y vamos a iniciar el tema de la resurrección, porque los testigos de Jehová también niegan la resurrección de Jesús. O sea, por eso es que yo a veces bueno, yo entiendo, pero es de esas cosas que uno entiende, pero no las termina de asimilar. ¿Cómo puede haber creyentes que consideren hermanos a un testigo de Jehová? Tiene que estar sumido en una profunda ignorancia este creyente que piense que un testigo de Jehová y un cristiano es lo mismo, que un testigo de Jehová y un evangélico protestante es lo mismo, porque no es lo mismo. Un cristiano nacido de nuevo es un hijo de Dios y lamentablemente un testigo de Jehová es un hijo de Satanás porque está muerto en delitos y pecados y ha asumido una herejía como su fe. El propósito de esto no es destruir a los testigos de Jehová, sino proporcionar a la iglesia argumentos bíblicos para cimentar cada día más nuestra fe, fortalecerla, defenderla y en el eventual momento también enseñarle a un testigo de Jehová, porque son personas necesitadas de Cristo. La idea no es esconderse cuando tocan nuestra puerta. El que se esconde es porque no tiene con qué defender la fe. O sea, tocan la puerta y el que se esconde es porque en realidad no está preparado o no se ha querido preparar para defender sus convicciones. Sería una bendición que cuando tocaron nuestra puerta, en lugar de escondernos o asentir con la cabeza todo lo que dicen, mostrarle la verdad que hemos aprendido a través de las Escrituras, porque a eso nos llamó el Señor, a hacer luz en las tinieblas, no a esconder la luz debajo de un almud. Entonces, todo esto es para ello. Triste es cuando la iglesia no recibe lo que se le enseña, y por eso los cultos de oración
se caracterizan por la ausencia de los congregantes. Pues, quiera Dios que toda la vida no sea así, pero lamentablemente es una constante en todas las iglesias y esta no es la excepción. Vamos a continuar entonces con primera carta a Timoteo, lo demás ya lo examinamos la clase pasada. Primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Primera carta a Timoteo. Esta es una confesión de fe. Una de las primeras confesiones de fe de la iglesia, que era un himno que se cantaba en la época, se llamaba el misterio de la piedad. Era un himno que la iglesia cantaba y Pablo se lo recuerda a Timoteo. Primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Dice el apóstol Pablo a partir del versículo 14, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Es que la iglesia no es un circo, la iglesia no es un club social donde venimos a chismorrear, a hacer vida social, a tener amigos, a entretenernos. No, la iglesia es la casa de Dios. Por eso acá se hacen las cosas diferentes. Yo en mi casa pongo una música, pero en la iglesia no. En el culto congregacional no, porque no es mi casa, es la casa de Dios. En la iglesia, en la casa yo me puedo comportar de una manera, pero acá no. En la casa yo llego y me quito los zapatos y los aviento donde quiera. Me quito los calzoncillos y los tiro. ¿Sí? Pero en la casa de Dios no. Además de que la casa de Dios es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La iglesia tiene como responsabilidad ser el sostén de la verdad, promover la verdad. Ahora, ¿de qué verdad está hablando Pablo? Una verdad, ¿sí?, que estaba siendo atacada desde los primeros siglos y es la persona de Jesucristo. Y dice Pablo, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y ya les dije que ese misterio de la piedad ahí aparece en ¿qué? En verso, porque lo cantaban. Cantaban el misterio de la piedad. Era cantado. Entonces por eso aparece en verso. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Dios fue manifestado en carne. Algunas traducciones que no quiero desacreditar, pero que no son tan confiables, dicen Cristo fue manifestado en carne. Y con eso rebajamos a Cristo, ¿no? Porque no es lo mismo decir Dios se manifestó en carne, Nueva Versión Internacional y sus afines. No es lo mismo decir Dios se manifestó en carne, o sea, Dios descendió del cielo y tomó la forma humana, la naturaleza humana, a decir Cristo. Porque con Cristo pues ya asumimos que es hombre, ¿sí?, que es el Mesías, pero no, acá está equiparando a Jesús con Dios. Dios, ¿quién fue el que se manifestó en carne? Dios. Otras traducciones dicen Él fue manifestado en carne. ¿Él quién? Él pueden ser muchas personas. No, Dios fue manifestado en carne, es lo que dice nuestra versión Reina Valera, que en este texto es más fiel al original, al texto griego. Entonces, ¿qué dice el versículo? ¿Cuál es el misterio de la piedad? Misterio, porque el misterio es una verdad que en este caso en el Nuevo Testamento ya ha sido enseñada, pero que no es posible comprender a través del razonamiento lógico humano. Hay que ponerle la lógica de la fe. ¿Cuál es la lógica de la fe? Que Dios se hizo hombre. Y yo lo creo porque la Biblia lo dice. Dios se hizo hombre, encarnación. No dice el arcángel Miguel. No lo dice. Dios fue el que se hizo carne. Vamos a compararlo con Romanos capítulo 1, versículos 3 al 4. Romanos capítulo 1, versículos 3 al 4. Pablo allí en su introducción a la carta a los romanos nos dice, Romanos 1, del 3 al 4. Miren lo que dice, vamos a leer desde el 1. Estamos votados. Pablo, siervo de Jesucristo,
llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado, ¿qué? Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. ¿Qué dice el texto? Que ese Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que venía del linaje de David, descendiente de David, de Salomón, era hijo, fue declarado hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad. ¿Cómo? A través de la resurrección, porque la resurrección es la evidencia de que el que murió no era Mahoma, Alá, ni un ser humano cualquiera, sino que el que murió era el eterno Hijo de Dios. El Espíritu Santo acreditó su ministerio terrenal durante toda la vida. Primero fue concebido por el Espíritu Santo. Segundo, el Espíritu Santo lo acompañó a lo largo de todo su ministerio terrenal. Tercero, cuando muere, el Espíritu Santo lo resucita entre los muertos. Por eso el texto, el gran misterio de la piedad, dice justificado en el Espíritu. Porque el Espíritu le dio todo el crédito, toda la acreditación de que Él era lo que Él decía ser. Soy el Hijo de Dios, muestre a ver, nacido de forma sobrenatural. Milagros, señales, prodigios, poder, resurrección de entre los muertos. No era cualquier hombre. Pablo aquí nos está diciendo que ese hombre que vino diciendo que era el Hijo de Dios, era del linaje de David, fue declarado Hijo de Dios con poder. Por eso en la cultura judía, cuando alguien decía yo soy hijo de, no estaba hablando de la relación filial o de su procedencia, sino de igualdad. Igualdad. Por eso, en Juan 5:18, el Señor corrió peligro, la vida de nuestro Señor corrió peligro cuando Él afirmó que Él era Hijo de Dios. Juan 5:18. Juan capítulo 5, versículo 18. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre. Pero es que Dios es Padre de todas las personas, porque Él es Padre de todos, nos creó. No, haciéndose igual a Dios, y está exactamente igual en la Biblia los testigos de Jehová. ¿Por qué no lo borraron? ¿Por qué querían matar a Jesús? Si Él no fuera Hijo de Dios, entonces ¿por qué querían matarlo? Si Él no estaba afirmando que era Dios, ¿por qué querían matarlo? Porque en la cultura judía, nosotros leemos eso y para nosotros nos da igual. Pero en la cultura judía, Él dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y entonces dice la palabra del Señor, Juan, inspirado por el Espíritu Santo, que esa era la razón por la cual los judíos querían matarlo. Porque al decir, Dios es mi Padre, no estaba diciendo, Dios es mi Padre, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Arcángel Miguel, fui un ser creado. No, Él está diciendo, yo soy Dios. Se estaba haciendo igual a Dios. La evidencia de que Jesús es Dios encarnado es abrumadora. El que no lo quiera creer, que no lo crea. Pero no pueden decir que no es realidad. Eso es como el que se ve al espejo y dice que es mujer teniendo aparato reproductor masculino. No quiere ver la realidad, listo. Pero lo que no se corresponde con la verdad es locura. El que ve la Biblia, ve las Sagradas Escrituras, dice, no, pero, bueno, quédate con tus peros, está loco. Porque no acepta la realidad que está en las Sagradas Escrituras. Jesús es Dios y es Dios encarnado, se hizo hombre. Miren lo que dice la primera carta de Juan, capítulo 4, primera carta de Juan, capítulo 4, versículos del 1 al 3, atacando Juan la herejía gnóstica del primer siglo. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículos del 1 al 3. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Todo el que viene con una Biblia ya decimos que viene en nombre de Dios. Y alguien dijo, nunca Satanás es más peligroso que cuando viene con la Biblia bajo el brazo.
En otros días, Dios le bendiga, hermanito. Vienen los testigos de, hermanito, testigo, Dios le bendiga. Los adventistas, Dios la bendiga. El mormón, Dios la bendiga. Pentecostal Unida, Dios la bendiga. Hermano, pero es que está bien que uno sea ignorante, pero no lo demostremos, de verdad. No demostremos la ignorancia. Bueno, yo no sé, pero me abstengo. ¿Sí o no? Ser ignorante no es pecado, hermano. El pecado es quedarse en ignorancia y demostrarla de manera descarada. Oiga, yo no sé, ellos hablan en nombre de Dios. ¿Qué será eso? Voy a preguntar. Pastor, hermano, como sea, o en internet. Bueno, ¿qué cree esta gente? Ah, no, pues lo vemos con la Biblia, ya lo vamos saludando, le decimos Dios le bendiga, lo recibimos en casa, le decimos hermano. Cuando Dios nos dice, no lo hagan, ¿a quién le hacemos caso? Eso es discriminación. Vea, hermano, no hay persona que discrimine más que Dios. Discrimina tanto que el que no cree en él lo envía al infierno, punto. Así de sencillo. Pero en una sociedad como la nuestra, donde se promueve la tolerancia para todo el mundo, menos para los cristianos, porque a los cristianos los matan en cualquier parte del mundo, y ni nos damos por enterados. Ni nos damos por enterados. Amados, no creáis a todo espíritu. ¿Qué tenemos que hacer? No creerle a toda persona que viene a predicar, sino probar los espíritus si son de Dios. Bueno, ¿qué me viene a decir esta persona? Porque muchos profetas han salido por el mundo. En esto conocer el Espíritu de Dios. Oído, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Todo aquel que confiesa que el Hijo se encarnó es de Dios. El que no confiesa que el que murió en la cruz es el eterno Hijo de Dios, no es de Dios. Es el arcángel Miguel, no es de Dios. No es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. ¿Y este es el espíritu de quién? Del anticristo. Nosotros pensamos que el anticristo va a ser un homosexual que va a gobernar las Naciones Unidas dentro de 5 o 10 años, cuando venga la segunda pandemia, porque hay una cantidad de desubicados fanfarrones que mantienen sacando cálculos de que no, que ya viene, que ya está por llegar, que sí, que firmaron el tratado, que tal, que no sé qué, porque mantienen viendo películas. Deberían ser libretistas y guionistas de Disney, de Marvel, para escribir todas esas fantasías animadas de ayer y de hoy. Mi hermano, el espíritu del anticristo es todo aquello que se opone a Dios y a su doctrina. Todo aquel que se opone a Cristo y a su enseñanza es anticristo. Y ya desde el primer siglo el espíritu del anticristo estaba en acción. El misterio de la iniquidad le llamó Pablo. ¿Cómo? Jesús es Hijo de Dios encarnado. No, yo no creo eso. Anticristo. ¿Tú no crees eso? Eres anticristo. El que no cree, oído, todo espíritu que no confiesa que Jesucristo, o sea, el Hijo de Dios, ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, pero no solo que viene, y que ahora ya está en el mundo. Ya estaba en aquella época, ha estado a lo largo de toda la historia de la iglesia, está hoy y estará hasta el día en que Cristo venga por su pueblo. ¿Qué? La oposición a Cristo. Nosotros estamos esperando un dictador mundial que nos ponga un microchip. No, si sale el día que ponga la cédula microchip, yo no me la haga poner. Ay, no me la haga poner y verá, hermano, que cuando le pidan papeles, ¿qué va a hacer? Póngaselo. ¿Quién dijo que uno se va al cielo por un microchip o se va al infierno por no ponerse un microchip, hombre? Cuando decían que era, primero, el código de barras es la marca de la bestia. No, que la tarjeta de crédito es la marca de la bestia. Que no, ay, puros cuentos. ¿Cuál es el espíritu del anticristo? Aquello que se opone a Cristo, que niega a Dios, que se opone a Dios. Y el espíritu del anticristo básicamente es todo aquel que no se arrepiente de sus pecados y viene a Jesucristo. Tiene el espíritu del anticristo porque rechaza al Dios encarnado. Vamos al capítulo 2, allí mismo de Juan, a comparar primera carta de Juan 2, 22 y 23. Primera de Juan 2, 22 y 23. ¿Quién es el mentiroso
sino el que niega que Jesús es el Cristo. El que niega que Jesús, el que estuvo aquí en la tierra, nacido de la Virgen María, cuyo nombre era Emanuel, Dios con nosotros, hijo de José, descendiente de David, que nació en Belén de Judea, el Galileo, el Nazareno, ese Jesús. El que niega que Él es el Mesías del Antiguo Testamento, Cristo en griego, Cristo significa ungido, aquel que Dios escogió para venir a redimirnos de nuestros pecados, el eterno Hijo de Dios que se encarnó en el cumplimiento del tiempo, en el libro, en la carta a los Gálatas, nacido bajo la ley, nacido de una virgen, por obra y gracia del Espíritu Santo. El que niega que Jesús es el eterno Hijo de Dios, dice, es mentiroso. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. No solamente niega al Hijo, es que el que niega al Hijo, niega al Padre, porque el Padre es Dios y el Hijo es Dios. Y Jesús dijo en Juan 14, yo y el Padre, uno somos. Yo no puedo reconocer que Jehová es Dios y por otra parte darle una patada a Jesucristo y decir, no, Jesucristo no es Dios, el Hijo no es Dios, el Hijo es el Arcángel Miguel. No, todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. ¿Y por qué? Si el Hijo es inferior, un ser creado, el Arcángel Miguel. Si el Hijo es un ser creado o el primer ser divino que Dios creó, pues no debería haber tanto problema. Yo niego al Hijo, pero no niego al Padre. No, es que si tú niegas al Hijo, estás negando a Dios el Padre, porque el Hijo también es Dios. Y no se pueden separar. O recibes el paquete completo, Padre, Hijo, Espíritu Santo, o no recibes nada, pero no es un buffet. No, yo me quedo con el Padre, porque el Hijo es inferior. El Espíritu Santo, nada, el Espíritu Santo es una fuerza ahí como la electricidad. No, hermano. El que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Tú quieres ser hijo de Dios, tienes que confesar a Jesucristo, porque Él es Dios. Hermanos, que esto no solamente tiene todo el sentido bíblico, es que tiene lógica. Creer lo contrario atenta contra el razonamiento, contra la lógica, contra una mente sana. No, Jesús no es Dios. Y entonces, ¿de qué me está diciendo Juan? De verdad, hay que poner en práctica lo que aprendimos en la primaria, la comprensión de lectura, porque Juan está siendo claro, hermanos. Hay que tener un doctorado para entender lo que la Biblia nos está diciendo, claro, diáfano, transparente. Bueno, aquí concluimos el tema de la encarnación y vamos a iniciar el tema de la resurrección, que es otra doctrina que niegan los testigos de Jehová, hermano. Es que se paran en todas las doctrinas fundamentales del cristianismo y las pisan. Y vuelvo y les digo, nosotros tenemos el descaro, algunos, de hermano. No, es que no importa, como le decíamos el domingo, ¿no? Todos los caminos conducen a Roma. Todas las iglesias conducen a Dios. Ay, hermano, pues si fuera así, pues Jesús no hubiera venido al mundo y hubiera hecho cada quien sálvese como pueda, ¿sí o no? Cada quien invéntese su religión. Y le hubiera dicho a los hombres en Babel, en Génesis 11, cuando estaban construyendo una torre, hagámonos una torre, un nombre, una torre que llegue hasta el cielo. Claro, no era literal, ¿no? Era un lenguaje figurado diciendo, vamos a hacer una torre tan grande que todo el mundo sepa quiénes somos. Y el Señor le ha dicho, hágale, mijos, tranquilos. Busquen la manera de su propia religión. Hágale, tranquilo. No, el Señor dijo, no, papitos, no es como ustedes quieran, es como yo mando. ¡Ra! Bajó del cielo y los dispersó. Porque Él los había mandado a poblar la tierra, a llenarla. No los había mandado a que se convirtieran en una potencia mundial. Entonces, si fuera así, pues cada quien haría lo que le viniera en gana a la hora de buscar a Dios. No hubiera castigado a Caín por haber asesinado a su hermano Abel, porque era un envidioso y desobedeció a Dios y desagradó a Dios con la ofrenda que le dio, porque le dio lo que le vino en gana. Dios le pidió un sacrificio de una víctima inocente que apuntaba a la expiación en Cristo, y en lugar de sacrificar a una víctima inocente, asesinó a su hermano. Ay, es que el hombre era el hombre era un genio.
Porque en lugar de matar a un animal, mató a su hermano. ¡Qué belleza! Y Dios no le hubiera dicho, ah, no, tranquilo, mijo, con las papas y la papa y la yuca que me trajiste vas bien. Todos los caminos conducen a Dios. No, el Señor le dijo, la Biblia dice, no, Génesis 4, Dios no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. Porque no hizo lo que él le dijo. Entonces no tenemos que ser buenistas, hermano. Eso es falta. Lo que pasa es que ustedes son una iglesia falta de amor porque señalan a las personas. No, todo lo contrario, hermano. Es que el amor es decirle a la persona el error para que corrija su vida y se encamine por el único camino que Dios estableció para llegar a la vida eterna. Juan 14:6. ¿Qué dice Juan 14:6? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, oído, es que el evangelio es exclusivo, hermanos. Nadie. ¿Qué significa nadie, Luz Ángela? Nadie, ¿sí o no? Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces no es como tú quieras, como a ti te apetezca. No es al gusto del cliente, es como Él lo estableció. O te acoges al medio que Dios ha dado para que el hombre sea salvo, o te vas al infierno. No hay más caminos. Debemos de pensar que todas las religiones conducen a Dios, que mi abuelita es testigo de Jehová, mi primo es adventista, mi tío es mormón, y todos vamos agarrados de la mano rumbo a la patria celestial, porque no es lo que la Biblia enseña. No es lo que la Biblia enseña. Son anticristos, porque niegan al Hijo. Niegan su nacimiento virginal, niegan su encarnación, niegan su resurrección, niegan su deidad, niegan la deidad del Espíritu Santo, o sea, atacan doctrinas fundamentales de la fe cristiana, a no ser que tú no creas que son doctrinas fundamentales y que son cualquier cosa. Que negar al Espíritu Santo es cualquier cosa, que negar que Jesús es Dios es cualquier cosa, que negar la resurrección es cualquier cosa, lo cual lo único que hace es desentrañar que estás en oscuridad y en tinieblas, porque si tú no crees que estos son doctrinas fundamentales es porque no, como dice Isaías, no te ha amanecido, no entiendes el Evangelio. Son doctrinas cardinales de la fe cristiana. La resurrección, ¿qué creen los testigos sobre la resurrección? Bueno, ¿te alcanzan a leer allí? Enseñan que Jesús resucitó. Ustedes entran a la página principal de la jw.org y ahí aparece. Sí, Jesús resucitó, Pero hay que investigar un poquito más. El problema no está en lo que dicen, sino en lo que no dicen. Jesús resucitó, pero ¿qué? Cuando indagamos un poquito más y ya vamos a ver la evidencia, encontramos que ellos dicen que resucitó no en cuerpo. Entonces uno lee, no mire, es igual que nosotros. Ahí dice, Jesús resucitó. Ese es el pilar de nuestra fe. Hermanito testigo de Jehová, no. Ellos afirman que resucitó, pero espiritualmente, no en cuerpo. Fue levantado como un espíritu y cuando se apareció a sus discípulos fue que materializó cuerpos diferentes, o sea, como Ben 10. Ustedes se han visto Ben 10, Ben 10 tiene un reloj y Ben 10 en ese reloj, bueno, yo no me lo he visto mucho ahí, pero lo que yo entiendo es que en el reloj hay monstruos extraterrestres y entonces el Omnitrix se llama, entonces él presiona un botón y el muñequito que cae ahí y él se transforma en ese muñeco, en ese monstruo. O sea, así funciona. Luz Ángela, ¿se lo ha visto? Luz Ángela sí se lo ha visto. Ben 10 se convierte en diferentes, en alienígena, en un monstruo que es cibernético, que maneja las computadoras. Bueno, él se convierte en diferentes monstruos dependiendo de la ocasión, gracias a su reloj Omnitrix. Y entonces Jesús es Ben 10. No resucitó con un cuerpo, sino que dependiendo de la ocasión, se materializó en un cuerpo diferente y por eso los discípulos no lo reconocían. El chacal, ahora ya no es Jesucristo, ahora es el chacal. El chacal era un terrorista, sí, hermano, que se disfrazaba. Era difícil capturarlo porque el hombre se disfrazaba. Hicieron una película de él con Richard Gere. Bueno, los que no ven televisión ya. Hace mucho.
Ahora, cuando él era el galán, Claro, mi hermano Cheo sí se acuerda de Richard Gere, ¿cierto? ¿Le parece? Bruce Willis era el chacal y el detective era Richard Gere. Ah, el chacal era Bruce Willis, el hermano Javier sí se la vio. Entonces Jesús es el chacal. Se le disfrazaba a los discípulos, estaba jugando a las escondidas según ellos. Perdone que no me gusta ser tan irónico, hermano, pero es que no puedo entender qué manera de torcer las escrituras. Y lo vamos a ver. Miren lo que dice la Sociedad de la Atalaya, la Watchtower, en la revista Despertar del año 1977, página 26 a la 28. Miren lo que dice. Abro comillas. Allí está. Bueno, yo de todas formas les voy a mandar eso, pero pues si no tienen vista de águila. Evidentemente Dios dispuso del cuerpo de Jesucristo para que nadie pudiera adorarlo. Compare Deuteronomio 34:6 y Judas 9. Pero Jesús no necesitaba ese cuerpo. Como espíritu, oído, materializó varios cuerpos humanos para aparecerse ante sus discípulos. ¿Sí ve? Ben 10. Él era Ben 10 y no lo sabíamos. A veces el cuerpo materializado fue de tal apariencia que sus seguidores no lo reconocieron. Juan 20, 14 al 16, Juan 21 del 4 al 7. Claro, mire, ahí está el argumento bíblico. Sin embargo, en una ocasión, a fin de convencer al incrédulo Tomás, Jesús materializó un cuerpo carnal que tenía heridas en él como las que estaban en el cuerpo de Cristo cuando murió. ¿Sí ve? El Omnitrix. De una vez se convirtió en un cuerpo normal, pero cuando estaba Tomás dijo, ¿y ahora cómo convenzo a Tomás? Bueno, prendamos el Omnitrix y escogemos un cuerpo que tenga huecos en las manos y una puñalada aquí en la costilla y lo convencemos, ¿cierto? O sea, a Jesús le gustaba el teatro. Una lectura cuidadosa de este relato confirma el hecho de que este realmente fue un caso en que una criatura espiritual materializó un cuerpo carnal. ¿Cómo lo sabemos? Jesús se le apareció a Tomás cuando éste estaba en un cuarto cerrado con llave, pues se materializó milagrosamente allí mismo en medio de los apóstoles. Juan 20, 24 al 29. Eso es lo que dice la Sociedad de la Atalaya, la Watchtower. Jesús era Ben 10 y no lo vimos venir. O sea que el que inventó Ben 10 leyó la Biblia, porque Jesús materializó cuerpos diferentes dependiendo de la ocasión, al gusto, ¿sí? Como cuando uno se pone un traje un día para ir a una fiesta, o se pone un uniforme para ir a jugar fútbol, ¿sí? O para ir a hacer mercado, dependiendo de la ocasión uno se pone un traje. Él tomaba cuerpos dependiendo de la ocasión. ¡Qué belleza! Nada, esto es digno de una película. Matrix se les quedó en pañales. Matrix, yo pensé que Matrix era de las mejores películas, pero acá acabo de verme una mucho mejor. También esta creencia está documentada en la Atalaya, 1 de noviembre de 1986, página 31, que dice: Jesús no fue resucitado con un cuerpo humano, sino con un cuerpo espiritual. O sea, lo que estuvo aquí no fue Jesús. Fue un espíritu, ¿sí? Con un Omnitrix. Ahora, en la sección de preguntas y respuestas de la página principal de los Testigos de Jehová, que ustedes pueden buscar en internet, ustedes meten ahí jw.org y se meten, ahí aparece. Alguien hizo esta pregunta: ¿fue resucitado Jesucristo corporalmente como hombre de carne y sangre? O sea, el que estuvo acá resucitado tenía cuerpo físico. La respuesta de la Watchtower: según las escrituras inspiradas, Jesús no fue resucitado a la vida en la carne. En primera carta de Pedro 3:18 leemos que fue muerto en la carne, pero hecho vivo en el espíritu, según la traducción del Nuevo Mundo. Otros textos confirman que sencillamente no pudo haber sido Jesús, que Jesús fuera resucitado corporalmente como hombre de carne y sangre. El propósito de Dios era que su Hijo tomara de nuevo vida celestial y no que continuara viviendo como hombre en la tierra. Esto exigía que Jesús fuera levantado como persona de la región espiritual, pues las personas de carne y sangre no pueden vivir en los cielos. Esta es la respuesta de la página de los Testigos de Jehová. A Jesús no resucitó, hermano, en cuerpo, era un espíritu por ahí, no estaba muerto, andaba de parranda, era Ben 10.
¿Será que eso es lo que la Biblia enseña? Hermano, pero ¿qué diferencia hay si Jesús resucitó en espíritu, resucitó en cuerpo? Es lo mismo, lo que importa es que resucitó, dirá algún buenista, ¿no? No, hermano, eso, decir que Jesús no resucitó corporalmente es una herejía. Porque si Jesús no resucitó corporalmente, nosotros no tenemos esperanza, hermanos. Estamos en la inmunda. Jesús resucitó en cuerpo para garantizar que nosotros vamos a estar con Dios por toda la eternidad cuando Él venga. Si Jesús no resucitó, entonces los que murieron no tienen esperanza. Y vamos a la Escritura, vamos a desmentir eso. Primero, en la primera carta de Pedro 3:18, donde dice que Jesús fue muerto en carne, versión Reina Valera dice, pero vivificado en el Espíritu. Aquí en la versión del Nuevo Mundo dice, hecho vivo en el Espíritu. Hecho vivo en el Espíritu no significa que Él resucitó espiritualmente. Está diciendo que fue el Espíritu Santo el que lo resucitó de entre los muertos, lo cual concuerda con 1 Corintios capítulo 15. Hermano, no hay que ser un genio. No hay que trabajar en la NASA para leer y entender. Cuando dice que fue vivificado en el Espíritu, fue que el Espíritu lo resucitó, hombre. Ahí no está diciendo que se murió su cuerpo y resucitó como la Llorona, como un alma en pena, como las ánimas del purgatorio. No. Pero nos quieren vender la moto torciendo las Escrituras, hermano. Vivificado en el Espíritu significa que fue el Espíritu Santo quien lo resucitó de entre los muertos. Resucitó por el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que significa. No está diciendo que Jesús es un alma en pena. Su cuerpo se murió y salió el alma de Jesús por ahí a vagar y se le apareció a los discípulos, y cuando quiso convencerlos de que él era Jesús, pues usó el Omnitrix y se convirtió en lo que se le antojó. No, hermanos, eso es de verdad es una aberración, algo traído de los cabellos. Vamos a la Escritura, Juan capítulo 2, vamos a ver si esto es cierto. Vamos a ver si es cierto. Bueno, en 1 Corintios 15, donde dice que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de los cielos, tampoco está bien interpretado. Vamos a 1 Corintios capítulo 15. Eso es leer las Escrituras fuera de contexto. 1 Corintios capítulo 15, el 50. Gracias, hermano Javier, por eso es que lo tengo acá, hermano. Directamente desde las selvas de Colombia. 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la corrupción. Este texto, ellos se agarraron de ahí, ¿no? Vieron este texto y dijeron, esta es una tabla de salvación. Claro, Jesús no puede tener un cuerpo. No, aquí la Biblia dice que el cuerpo no puede heredar el reino. Y si nosotros sacamos el versículo de contexto, obviamente eso es lo que dice. Si agarramos unas pinzas o un bisturí, cortamos ese versículo 50 y decimos, mira, dice, el cuerpo, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, por lo tanto Jesús no pudo haber resucitado en cuerpo, porque si no, no podría heredar el reino de Dios, no podría estar sentado a la diestra de Dios como lo dice la Biblia, por lo tanto Jesús no resucitó en cuerpo. Hermano, pero es que hay 57 versículos más que leer, y el tema del capítulo es la necesidad de que nosotros seamos transformados de un cuerpo corruptible con pecado a un cuerpo glorificado como el que tuvo Cristo. El tema no es, aquí por ninguna parte está diciendo que Jesús resucitó con un cuerpo corrupto. Todo lo contrario, está diciendo que en este cuerpo físico tú y yo no podemos entrar a la presencia de Dios, y por tal razón necesitamos un cuerpo glorificado como el que tuvo Cristo. Hermano, hay que leer mal, hay que leer muy mal para entenderlo como lo entienden los testigos de Jehová. Entonces, cuando Pablo está diciendo que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, está hablando de tu carne y de mi carne, de tu sangre y de mi sangre, que son corruptos. Mora el pecado allí. El cuerpo de Cristo físico no era corrupto, porque Él no nació
como tú y yo nacimos. Él tuvo un nacimiento a través del Espíritu Santo. Su cuerpo no vio corrupción porque su cuerpo no se destruyó en la tumba, fue transformado a un cuerpo glorificado. Y por eso Pablo allí mismo dice que él es la primicia de la resurrección, primicia de los que durmieron. El primero en resucitar con un cuerpo glorificado. Y tú y yo seguimos. ¿Cuándo? Cuando Él vuelva por su iglesia. Ese es el tema de Pablo. Pablo no está diciendo, no, pues Jesús no pudo tener un cuerpo por... Ay, hermano, hay que leer muy mal para entenderlo así. De verdad que sí. Pero sigamos que esto está poniendo bueno. Juan capítulo 2, versículos 19 al 22. Juan 2, 19 al 22. Se nos está yendo el tiempo. Cuando uno la pasa bueno, el tiempo se va rápido. Juan 2, ¿amor le está pasando bueno? ¿Sí? ¿Cómo? Todos. No, vamos a leer algunos y los otros sí los dejamos de tarea. Juan capítulo 2, versículos 19 al 22, dice la palabra de Dios. Respondió Jesús y les dijo, destruid. Este es cuando Jesús hizo la primera limpieza del templo, hubo dos, una al inicio de su ministerio y otra al final. Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Ellos, como eran tan inteligentes, pensaron que hablaba del templo judío. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. ¿De qué hablaba él? Oído. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. ¿De cuál templo? ¿Cuál es el templo que Jesús iba a levantar después de que lo destruyeran? El cuerpo. ¿Qué está diciendo? El cuerpo. Destruyan mi cuerpo y yo voy a levantar mi cuerpo. No voy a decir, no, destruyan mi cuerpo y me voy a quedar ahí, hermano, porque voy a andar como Ben 10, como un alma en pena. No, hermano. Mas él hablaba en templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Palabras clave: cuerpo, resurrección. ¿Cómo resucitó Jesús según Juan capítulo 2? Juan lo está escribiendo en retrospectiva, porque esto fue escrito años después de la resurrección de Jesús. Y Juan está diciendo, cuando nosotros los discípulos, cuando Él resucitó, nos acordamos que Él había dicho eso. Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Hablaba de su cuerpo, hermano. No estaba hablando de Ben 10 ni esas fantasías. ¿Bien? La Biblia es fiel. El problema es que nosotros leemos mal. O no nos gusta leer. Nos da perecita y entonces dijimos, no, bueno, sí. Llega el testigo de Jehová y nos dice, no, Jesús no resucitó el cuerpo. Ah, bueno, sí, no vamos a discutir por eso. Paz, amor y paz. No vamos a pelear por bobadas. No, es que no son bobadas, hermana. No son bobadas, hermanos. Si tú no crees que Jesús resucitó corporalmente, tú no tienes esperanza. Por lo menos no has creído en el Cristo de la Biblia, porque el Cristo de la Biblia resucitó en cuerpo. ¿O qué es lo que tú estás esperando, pues? Dime, ¿qué esperas tú? ¿Te mueres y qué? Al hueco. El muerto al hoyo y el vivo al baile. Te moriste y te vas al hueco y ya. ¿Andar en el purgatorio como las ánimas? No, esperamos la resurrección. Esperamos encontrarnos con Abraham, Isaac, Jacob, con Adán, con Eva, con Abel, con Moisés, con David, con Salomón, con Pablo, Pedro, los apóstoles, tus familiares que murieron en Cristo. Aquel día, ¿cuándo? Cuando Cristo venga y nos resucite y estemos por siempre en los cielos nuevos y en la tierra nueva donde mora la justicia. Nosotros no esperamos vagar en el universo como almas en pena. No, hermanos, eso no es lo que enseña la Escritura. Bueno, vamos a dejar hasta ahí por hoy. Ahí están los siguientes textos. Mi esposa los va a proyectar para que ustedes los vayan leyendo en el transcurso de la semana. Y la semana que viene
La semana que viene vamos a comentar algunas cosas sobre eso, para que estén preparaditos, ¿listo? Ya sepan de qué vamos a hablar. Textos que aseguran que Cristo sí resucitó de los muertos corporalmente. Otros dan la idea. Otros enseñan que, sobre todo los de Hechos, que ese es el fundamento de la fe de los apóstoles. Eso es lo que predicaron los apóstoles. Y la palabra griega somáticos, no tomáticos, somáticos. Somáticos, no tomáticos. Colosenses 2:9. Ahí está somáticos en Colosenses 2:9. Y no les voy a decir más, los voy a dejar de tarea. La semana que viene, el que me explique la semana que viene qué quiere decir somáticos en Colosenses 2:9, le voy a dar un premio. Le voy a dar un premio al que la semana que viene pase aquí al frente y sin gaguear, sin tartamudear, diga qué significa somáticos en Colosenses 2:9, que tiene que ver con la enseñanza de hoy, le voy a dar un premio. Con chuleta, no, ¿cómo la quiere? Ahumada, la chuleta. No, está fácil, ¿verdad que está fácil? Cuando llega, bueno, ¿quién hizo la tarea? El primero que alce la mano y lo diga, le vamos a dar un premio. Mi esposa me va a recordar mañana, comprar el premio. Mañana vamos para Tutatá, para Cúcuta, y compramos el premio para que haga la tarea. ¿Listo? Entonces vamos a dejar hasta ahí por hoy porque se nos ha ido el tiempo, mis hermanos. Lo cierto es que el peligro de los prejuicios teológicos, el peligro de aferrarnos a un movimiento, a una fe que no tiene fundamentos, es muy fuerte. A veces nos aferramos a movimientos, a organizaciones y dejamos a un lado lo que nos enseña la Biblia. Ante todo, tenemos que ser fieles a la Escritura. Hay personas que dicen, no, pero es que mi pastor, hermano, tu pastor se puede equivocar. Es que mi organización, tu organización puede tener fundamentos antibíblicos. Es que mi fe, mi creencia, no, hermano, sola Escritura. Solo la Biblia. Solo la Biblia, hermano. Si se conforma a lo que dice la Biblia, lo recibo. Si no se conforma a lo que enseña la palabra de Dios, debo rechazarlo tajantemente. Porque no son cosas inocuas, inofensivas. De esto depende la salvación y la santificación de los creyentes. Amén. Entonces vamos a pasar a las peticiones de oración. Vamos a hacer una oración para finalizar. Padre, te damos gracias por estas enseñanzas que tú nos has regalado. Gracias, Dios, porque tu palabra es viva y eficaz, Señor, es completa, es perfecta. No le falta nada, Señor. Todo lo que tú querías que supiéramos de ti está aquí revelado en tu palabra. Nos mandaste al mundo a Cristo, nos arrepentimos de nuestros pecados, nos haces tus hijos y nos tiras al mundo para que nos defendamos. Sálvese quien pueda, que cada quien se defienda como pueda. No, Dios, nos has dado, Señor, el arma para defendernos. Nos has dado un cañón destructor de herejías, de mentiras. Es tu palabra de verdad. Ayúdanos, Dios, a amarla, a devorarla, a asimilarla, a comprenderla, a defenderla, pero también a enseñarla, Señor, a vivirla, porque, como dice ella misma, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Es la alegría para nosotros este maravilloso libro. A tu nombre la gloria, el santo nombre de Jesucristo oramos. Amén. Sublime gracia del Señor.